zona a la que nos dirigíamos en Europa del Este era conocida por su radiactividad. Habíamos recibido informes sobre animales extraños, cosas que parecían haber salido del laboratorio de un científico loco. No sabía cuánto de eso creía, porque algunas de las descripciones que dieron los sobrevivientes sonaban más como wendigos y hombres perro que como cualquier animal real. Supuse que, en el calor del momento y bajo ataque, sus mentes probablemente habían distorsionado la verdadera forma de los animales, por horribles que fueran, convirtiéndolos en algo verdaderamente de pesadilla. Éramos 3 los que nos dirigíamos a los oscuros bosques de Europa del Este. Mi amigo Dmitri, que era originario de ese país y conocía el idioma, su novia Ana y yo. Todo parecía bastante mundano cuando llegamos al país en avión y entregamos nuestros pasaportes. No había ni rastro de los horrores que nos aguardaban. Los primeros pueblos que encontramos nos parecieron bastante idílicos cuando los recorrimos en un coche de alquiler. Granjas aisladas con vacas y gallinas salpicaban el paisaje. Abundantes campos de trigo, patatas y maíz se extendían a nuestro alrededor. Sabía que la tierra negra de allí era fértil. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos más en la zona de radiación, las casas y las granjas empezaron a parecer abandonadas y ruinosas, los campos yermos y muertos. Dios mío, murmuré, más para mí que para mis amigos, este lugar parece haber sufrido el apocalipsis. Sí, lo fue, dijo Dmitri con tristeza. Un apocalipsis nuclear. Siento que el apocalipsis bíblico es mucho más optimista que el verdadero. En realidad, no habrá rato, no habrá victoria de la luz sobre la oscuridad. Si alguna vez hay una tercera guerra mundial, todas las ciudades importantes serán consumidas por el fuego nuclear. Lanzará autobuses y automóviles a miles de metros por los aires, esparciendo cuerpos sobre el cielo en llamas. Calles enteras se derrumbarán, atrapando a incontables millones de personas bajo los escombros. Es una idea muy alegre, comentó Ana, con sus ojos azul oscuro mirando por la ventana. Vi el reflejo de unos ojos blancos que se deslizaban entre la maleza, pequeños animales que desaparecían ante el rugido del motor que se acercaba. ¿Qué tan lejos está?, pregunté, sintiéndome mareada y ansiosa. Las carreteras sinuosas de la zona serpenteaban a través de innumerables colinas. Me recordó a cuando conduje por partes del norte de California antes, cuando vomité por la ventana. Sin embargo, Ana y Dmitri no parecían afectados. Maldije a mi estómago, que siempre se volvía traicionero conmigo. Todavía falta un rato, hombre, dijo Dmitri. Este país es enorme. Probablemente otras 3 o 4 horas en coche. Y luego tendremos que empezar a caminar. Menos mal que nos fuimos antes del amanecer, dijo Ana, reprimiendo un bostezo. Tenía una lata de una imitación barata de Red Bull ruso, una porquería verde fluorescente que olía a productos químicos. Pero se la bebió como si fuera el mejor vino francés. Miré los bosques oscuros que pasaban a nuestro lado, preguntándome qué tipo de paisajes nos esperaban en esta tierra de los condenados. El sol salió temprano sobre las suaves colinas y la tierra negra de Ucrania, dejando manchas de sangre oxidada en el cielo. Hasta el momento, el camino había sido fácil, salvo por el constante mareo que sentía en el coche. Tomé unas pastillas de meclicina, deseando haber podido pasar de contrabando algunas gomitas de marihuana por la aduana. Pero aquí, el cannabis era ilegal y no tenía muchas ganas de ver el interior de una prisión de Europa del Este, donde lunáticos como los 3 tipos un martillo y el asesino del tablero de ajedrez vivían en condiciones infernales. Mierda. ¿Te atreves a mirar eso?, dijo Dmitri con asombro en su voz mientras el coche frenaba de repente. Levanté la vista rápidamente y me dio un vuelco el estómago. Pero lo que vi tirado en el suelo al otro lado de la carretera me hizo volver al momento. Dmitri señaló con la mano tatuada la imagen. ¿Es real?, preguntó Ana. No pude hacer más que sacudir la cabeza mientras todos mirábamos fijamente al oso muerto que yacía en el camino agrietado, con sus ojos muertos mirándonos fijamente. Me di cuenta inmediatamente de que el oso tenía patas adicionales en los brazos. De sus 4 patas sobresalían garras manchadas de sangre, cada una de las cuales parecía tener 7 dedos. Sus pies parecían atrofiados y retorcidos, como las raíces de un árbol. Un brazo adicional sobresalía de la parte delantera de su pecho, un crecimiento carnoso, pálido y blanco que emergía de su esternón. La extremidad mutada parecía deformada y sin huesos, lo que provocó que una sensación de repulsión surgiera mientras la miraba. Se balanceaba suavemente con el fuerte viento que bajaba por las colinas circundantes.
Bueno, supongo que los rumores son ciertos, dijo Dmitri lentamente, con los ojos abiertos y emocionados como un niño. ¿Te imaginas qué otro tipo de cosas deben estar acechando en estos bosques? Esto va a ser un documental realmente asombroso. Ana asintió, jugando con una pequeña cámara digital de mano que llevaba consigo a todas partes. Quería hacer un video que finalmente se volviera viral en internet y la ayudara a obtener algún reconocimiento por su trabajo. Voy a grabarlo todo, incluso esto, dijo emocionada, mientras se colocaba un mechón de pelo rubio detrás de la oreja y abría la puerta del coche. El alba había despuntado en lo alto, irradiando los primeros rayos cálidos de un brillante día de verano. Después de un largo momento, la seguía fuera. Dmitri estaba a su lado, con sus ojos oscuros muy abiertos. Se pasó una mano temblorosa por la cabeza rapada mientras miraba al enorme oso. Ana hizo un acercamiento con la cámara y se arrodilló ante la bestia inmóvil. Sus dedos, delicadamente formados, temblaban de emoción mientras se acercaba a centímetros del cadáver. Me pregunté cómo había muerto el oso, ya que no vi ningún signo de heridas en el cuerpo de la criatura. Al momento siguiente, lo vi parpadear. Retrocedí y lancé un grito gutural de advertencia. Ana estaba ocupada mirando la pantalla de la cámara digital, escaneándola a través de los dedos y extremidades adicionales del oso. Pero el pánico que se apoderó del rostro de Dmitri me mostró que él también lo había visto. Agarró el brazo de Ana y la arrastró hacia atrás con repentina furia. Ella tropezó y cruzó las piernas. Chocó contra él y volvieron a caer juntos. Un momento después, el oso cobró vida, sus huesos crujieron mientras giraba la cabeza para mirarnos a los tres. Golpeó con una pata mutada el lugar donde había estado la cara de Ana solo un momento antes. Escuché las afiladas garras cortar el aire como navajas. La cabeza del oso se inclinó para mirarnos con enojo. Rechinó los dientes mientras chorros plateados de saliva salían de su cabeza temblorosa. Con un rugido primitivo, saltó del suelo. Me di vuelta para correr de regreso a la seguridad del auto, pero casi tropecé cuando una figura pálida salió del bosque justo frente a mí. Parecía algo conjurado en una pesadilla. Estaba desnudo e hinchado, su piel blanca con mejillas abultadas y rosadas. Parecía tener una combinación de rasgos humanos y porcinos, y aún así corría erguido como una persona. Sus iris eran de un rojo sangre, sus pupilas enormes y excitadas. Sus ojos pequeños y brillantes se dirigieron hacia Ana y un gruñido bajo y satisfecho brotó de su amplia garganta. Observé cómo los músculos trabajaban furiosamente en su cuerpo porcino mientras corría hacia ella. Antes de que Dmitri o yo pudiéramos reaccionar, el cerdo agarró a Ana por el cuello y sus afilados dedos negros se hundieron profundamente en su piel. Ella chilló como un conejo estrangulado mientras la arrastraba hacia los oscuros bosques ucranianos. Sus labios rosados se retrajeron en una mueca de excitación, revelando los afilados colmillos que había debajo. Escuché que sus gruñidos guturales se desvanecían rápidamente. Corría mucho más rápido que una persona y sus pezuñas golpeaban el suelo una y otra vez a una velocidad sobrehumana. Oye, gritó Dmitri emocionado, dando un paso hacia adelante. ¿Qué haces? Una pata de oso gigante con demasiadas garras brillantes le golpeó la pierna y lo hizo volar. Me quedé allí, conmocionado y asombrado, mientras Ana desaparecía entre los árboles. Un momento después, el oso se levantó en toda su altura y nos rugió. De su boca salieron chorros de saliva mientras su aliento rancio nos inundaba, un aliento que emanaba un olor a atropellos y a infección. Levanté las manos, estremeciéndome, esperando un golpe que nunca llegó. Cuando miré hacia arriba, el oso había vuelto a ponerse a cuatro patas. Corrió por el camino que había seguido la criatura porcina, con su extremidad adicional, blanca y sin huesos, colgando flácidamente de su pecho. ¿Qué carajo? Gritó Dmitri en el suelo, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Volví a la vida y corrí hacia él. Vi profundas marcas de cortes en sus vaqueros azules. Brillantes hilos de sangre goteaban perezosamente de las marcas de garras en su pierna izquierda. «Necesitamos ayuda», grité, sacudiéndolo. Sus ojos parecían distantes y confusos, como si no comprendiera del todo lo que estaba sucediendo. «Tenemos que volver y llamar a la policía». «¿La policía?», preguntó riéndose. «La policía de aquí no hará nada. ¿Crees que van a viajar a la zona radiactiva solo por una persona desaparecida?». Sacudió la cabeza con tristeza antes de extenderme la mano. «Ayúdame a levantarme. Hay un botiquín de primeros auxilios en el coche. Tenemos que vendar esto. Después iremos a buscar a Ana». No teníamos forma de pedir ayuda.
Los teléfonos en Chernóbil no funcionaban y nunca se habían construido torres de telefonía móvil en esa tierra silenciosa. Después de que Dmitri se desinfectara y vendara las piernas, rebuscó en el maletero en busca de armas. Maldita sea, no hay nada bueno aquí, dijo desanimado. Un poco de maza para osos, algunos cuchillos, ¿de qué servirá todo eso contra estos monstruos mutantes? Necesitamos un AK-47. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Es una lástima que no estemos en Estados Unidos, dije. Las únicas armas que vas a conseguir por aquí son las que le quites a los cuerpos de los soldados rusos. Sí, ojalá, murmuró con tristeza, entregándome un gran cuchillo plegable. Tenemos un bote de gas pimienta para osos, 3 cuchillos y una barra de hierro. No es exactamente un arsenal. En realidad no quería adentrarme en esos bosques oscuros, pero pensar en que torturaran o asesinaran a Ana me hacía sentir enfermo y débil. Sacudí la cabeza, mentalmente desgarrado. Toma, también el gas pimienta. Yo tomaré la barra de hierro y un cuchillo, continuó, mientras introducía a la fuerza el bote negro en mis dedos entumecidos. ¿Estás listo para esto? De ninguna manera, dije. Creo que deberíamos intentar buscar ayuda. Si los dos salimos y nos matan, nadie encontrará a Ana jamás. El pueblo más cercano está a 2 horas al oeste de aquí, respondió con frialdad. Para cuando consigamos ayuda, su rastro se habrá perdido. Harán falta al menos 5 o 6 horas para que alguien pueda rescatarla. No, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ahora. Si no quieres venir, iré, dije con tristeza y el corazón me latía con fuerza. Que le jodan. Dmitri tenía una historia triste. Cuando era niño y vivía en Ucrania, un vecino loco lo había secuestrado y lo había mantenido en un pozo de tierra afuera durante semanas, revolcándose en su propia orina y excremento, muriendo lentamente de hambre. Dijo que el hombre arrojaba un mendrugo de pan duro o una torta de arroz al barro y los desechos humanos cada pocos días. Dmitri sacaba la comida, limpiaba las heces y se la comía. Me estremecí al recordar las historias de terror que me había contado. Sabía que tenía una razón personal para asegurarse de que Ana no fuera sometida al mismo sufrimiento interminable, incluso si eso significaba su propia muerte. El oso y el cerdo habían dejado un claro rastro de maleza y ramas rotas que serpenteaban por el bosque. Uno al lado del otro, avanzamos con cautela, mirando constantemente hacia atrás. Pero no vimos señales de movimiento ni oímos nada. Más adelante, los árboles se abrieron de repente, dejando que la luz dorada del sol se filtrara. Parpadeando rápidamente, dejamos atrás el bosque. Salimos a un campo en medio de un valle rodeado de colinas altas y oscuras. La hierba y las malas hierbas ondeaban en olas mientras el viento soplaba a nuestro lado. Formados en semicírculo frente a nosotros, los esqueletos humanos yacían soñando sin fin. Miraban fijamente al vasto cielo azul con cráneos sonrientes y cuencas vacías. Algunos aún tenían tiras de carne putrefacta y ligamentos adheridos a los huesos. Los animales habían esparcido algunos de los cuerpos, pero otros yacían completos, como cadáveres en una tumba. Cráneos humanos, huesos de piernas y de brazos yacían esparcidos al azar por el campo, con sus superficies amarillentas y agrietadas por el tiempo. Parecía un huerto de huesos. ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Susurré, mirando furtivamente el campo de huesos. Una parte loca de mi mente se preguntaba si podrían resucitar de entre los muertos y venir a por nosotros. Comparado con lo que ya habíamos visto en este lugar de pesadillas, no parecía tan descabellado. ¿Cadáveres?, dijo Dmitri con tristeza. ¿Víctimas del accidente nuclear?, pregunté. Sacudió la cabeza y señaló algunos de los cadáveres más recientes que había cerca. Parecía que les habían arrancado la garganta y los huesos del cuello mostraban profundas marcas de mordeduras. El que estaba más cerca de nosotros tenía sus dedos esqueléticos envueltos alrededor de una botella de vidrio con un trozo de papel enrollado en el interior y un corcho insertado en la parte superior. Me arrodillé y aparté los dedos con suaves crujidos. Lo destapé y saqué el papel. Lo sentí grueso en mis manos, como una especie de papel hecho a mano de los viejos tiempos. La letra cursiva que fluía por la hoja parecía escrita con una pluma de ave y tinta real. Confundido, leí la carta en voz alta. Reglas para sobrevivir en la Reserva Natural de Helsinki. 1. El culto conocido como los carniceros dorados ha estado secuestrando mujeres para aparearlas con las criaturas cerdo. Adoran a las crías que resultan de estas uniones como dioses. Si secuestran a un miembro de tu grupo, lo encontrarás en la granja viviente al final del bosque. 2.
Si te encuentras con el señor Welcome, el enorme dios cerdo con ojos en la frente, no debes dejar que te toque. 3. Las serpientes rojas solo pueden verte cuando te mueves. Si te las encuentras, quédate quieto. Ni siquiera respires. ¿Procrear mujeres con criaturas porcinas? Gritó Dmitri, con el rostro lleno de horror. Tenemos que encontrarla. Pero, ¿por dónde empezamos? Miré a través del campo, tratando de ver alguna señal de huellas, pero parecía que cientos de animales habían pasado por allí recientemente. Senderos de hierba alta y aplastada se entrecruzaban a lo largo de todo el terreno, algunos de ellos desgastados hasta convertirse en tierra negra y piedras. Me limité a sacudir la cabeza, sin tener ni idea. Un grito lejano se escuchó desde las colinas circundantes. Venía de nuestra izquierda y sonaba muy parecido al de Ana. Los ojos de Dmitri se volvieron fríos. Sin mirarme, comenzó a correr frenéticamente hacia el sonido. Se desvaneció en segundos. «Espera», grité, corriendo tan rápido como pude. Su cabeza recién afeitada brillaba mientras desaparecía entre los árboles. Agarrando el cuchillo abierto en mi mano, con los nudillos blancos por la tensión y el miedo, lo seguí. Caminamos durante horas por el bosque, sin oír ni un segundo grito que nos guiara. Ambos esperábamos ir en la dirección correcta. Se abrió un pequeño sendero de ciervos que serpenteaba entre la maleza y subía por colinas rocosas y arroyos de agua clara. Sudando y nerviosos, viajamos kilómetros y kilómetros sin hablar casi nada. En varias ocasiones intenté que Dmitri fuera más despacio. ¿Cómo sabes que vas en la dirección correcta?, pregunté. Llevamos 5 horas caminando por este sendero y no hemos visto nada. De ahí venía el grito, dijo débilmente. ¿A dónde más irían? Querrían viajar rápido con un rehén. Seguirían un rastro. No señalé que podía haber otros rastros, que no teníamos ni la menor idea de a dónde íbamos. Cuando llegamos a la cima de una montaña, saqué un pequeño contador Geiger portátil que habíamos llevado en el viaje. La radiactividad allí era alta, mucho más alta que la radiación de fondo normal. No sabía a qué distancia estábamos de la planta de energía nuclear que estaba en el centro de todo esto, pero en cierto punto, sería demasiado peligroso seguir avanzando. Dmitri estaba a mi lado, bebiendo una botella de agua, cuando se oyó un grito debajo de nosotros. Sonaba casi animal, pero tenía una extraña distorsión electrónica. Amplificado hasta convertirse en una cacofonía ensordecedora, resonó entre los árboles. Rugidos mucho más silenciosos respondieron desde los bosques que nos rodeaban, los gritos de los osos y otros depredadores. Sin embargo, estos sonaban mucho más cerca. «PSSST», dijo un montón de helechos espesos a mi izquierda, temblando de repente. En ucraniano, los helechos continuaron susurrando. Tú. Di un salto, blandiendo el cuchillo en dirección a la maleza, observando cómo la hoja se sacudía violentamente en mi mano, mientras nuevas oleadas de adrenalina invadían mi cuerpo. Dmitri estaba a mi lado, con los ojos abiertos y desorbitados. Me miró y asintió. Tenía la barra de hierro levantada como una raqueta de tenis, lista para golpear. Un momento después, un niño pequeño salió gateando. Era delgado como un espantapájaros, con el rostro manchado de suciedad y mugre, sus ojos oscuros hundidos y sin vida en lo profundo de su pequeña cabeza. Tenía el pelo negro y una nariz como un pequeño bulto retorcido en el centro de su cara. Parecía como si se la hubieran roto repetidamente. No parecía tener más de 10 años, pero se veía tan demacrado que era imposible decirlo. Los harapos y andrajos que vestía apenas cubrían su cuerpo, y el chico estaba casi en su traje de Génesis. «Sal», dije con tristeza. A Dmitri se le salían los ojos de las órbitas. «No me mates, por favor», susurró el chico con voz entrecortada y ahogada, su acento le daba a todas sus palabras un tono gutural. «Sácame de aquí. Mi mamá y mi papá me trajeron aquí, eran parte de los carniceros dorados, pero hace un par de meses enfermaron y murieron por todo el veneno que había en el agua y la comida». «¿Quién eres, muchacho?», dijo Dmitri, inclinándose y ayudándolo a ponerse de pie. Observé al chico con atención, con la maza en una mano y el cuchillo en la otra, buscando cualquier signo de violencia repentina o traición. «Me llamo Philip. Soy de la granja», dijo, señalando vagamente el pico más alto de la zona. «No se puede ver desde aquí, pero está allí». Dmitri se arrodilló hasta quedar a la altura de Philip. «¿Puedes llevarnos allí?», dijo. Los ojos de Philip se llenaron de lágrimas, pero asintió lentamente. «Si me llevas contigo cuando te vayas, te lo mostraré», dijo, llorando, «pero es un lugar horrible. Es el lugar del señor Welcome.
Philip nos guió hasta la granja viviente, lo que nos ahorró mucho tiempo. Se dirigió al bosque como un excursionista experimentado, y parecía conocer toda la zona a partir de las pistas más pequeñas. Una hendidura, un árbol caído, un árbol con un vértice como un ojo o una curva repentina en un arroyo balbuceante. Nos ahorró mucho tiempo deambulando por el bosque, donde todo parecía exactamente igual para mí. Allí, dijo, señalando a través de un claro entre los árboles hacia la granja. Toda la cima de la colina estaba despejada de árboles y maleza. En su lugar se alzaba una pesadilla. La granja era el lugar más cercano al infierno que jamás había visto. La parte superior del edificio viviente se asomaba por encima de los altos árboles que lo rodeaban. Tenía algo parecido a un campanario en la parte superior, casi como podría tener una iglesia. Pero en lugar de una campana, tenía un ojo enorme e inyectado en sangre. El iris del ojo era tan rojo como un corazón desmembrado. La pupila estaba dilatada y demente. Desde allí, el ojo parecía del tamaño de una campana de iglesia y no tenía párpados. Lo rodeaban extraños filamentos blancos, como los de un moho mucilaginoso, que se extendían hasta el interior del edificio. Me pregunté si ese era el nervio óptico del gran ojo que miraba fijamente. El resto del edificio era tan negro como la eternidad, sin ventanas e imponente. Tenía una arquitectura brutalista, llena de ángulos agudos y pendientes pronunciadas. Observé el edificio y el ojo con atención. Para mi horror, me di cuenta de que todo estaba vivo de alguna manera. El ojo giraba constantemente en su lugar, mirando fijamente las colinas circundantes como el ojo de Sauron. El edificio respiraba constantemente. «¡Bienvenidos!», gritó una voz apagada y distorsionada. Las palabras parecían provenir de las paredes vivas y respirantes de la granja. «¡Bienvenidos!», exclamación de apertura bienvenida @S. «¿Qué coño es esto, muchacho?», susurró Dmitri con voz ronca. «¿Dónde está Ana?». Philip sacudió la cabeza con tristeza. «Está adentro con los demás criadores», dijo, con el miedo y el terror evidentes en su rostro. «Los mantienen encadenados en jaulas o atados en el sótano hasta que llega el momento del ritual». «¿Y cuándo es eso?», pregunté. Miró hacia el cielo y la luz que se desvanecía. De alguna manera, ya habíamos desperdiciado casi un día entero. Se acercaba la noche y aún no habíamos visto a Ana. «Al atardecer», respondió. Dmitri casi se levanta de un salto. «El atardecer. Ya casi está aquí. Tenemos que irnos ahora», gritó. Casi me dieron ganas de reír. «¿Qué vas a hacer? ¿Apuñalar ese enorme edificio con tu cuchillo?», susurré. «Necesitamos un plan. Tal vez podamos quemarlo». Pero mis palabras fueron interrumpidas por el rugido del edificio. Su grito resonó por las colinas. Inmediatamente fue respondido por innumerables otros, incluido uno que se acercó a solo unas pocas docenas de pies detrás de nosotros. Agarré el hombro de Dmitri y miré en esa dirección con pánico. «Hay algo», comencé a decir cuando la maleza se quebró bajo un gran peso. Al mirar hacia arriba, vi algo horrible que nos acechaba desde atrás. Parecía un cerdo, caminaba a 4 patas con un cuerpo gordo e hinchado, pero era del tamaño de un todoterreno. Sus ojos eran como el ojo del edificio, rojo sangre y dilatados. Por todo su cuerpo, cientos de dientes afilados crecían de su piel, cubriendo la carne rosada como tumores. La criatura casi parecía un puercoespín con todas las puntas afiladas de los colmillos que sobresalían de su cuerpo. Por un momento, sus ojos se abrieron de par en par mientras nos mirábamos fijamente. Inmediatamente se entrecerraron cuando el cerdo rugió de nuevo y lo persiguió. Rechinó los dientes, abriendo y cerrando la boca en un frenesí de sed de sangre. En su boca, también, los dientes crecieron salvajemente. Cientos de dientes afilados como navajas de diferentes tamaños crecieron de sus encías, lengua y labios. «¡Corre!», grité, agarrando el brazo de Philip y levantándolo del suelo. El chico tenía un instinto natural de supervivencia e inmediatamente comenzó a correr a mi lado, alejándose de la criatura que se acercaba. Salimos al enorme claro donde se encontraba la granja viviente. Vi que el edificio tenía una sola puerta de entrada y salida, una puerta de granero negra que estaba abierta de par en par. Escuché los pies de Dmitri golpeando el suelo detrás de mí. Los fuertes golpes de la criatura que se acercaba se hicieron más fuertes a cada segundo. «En el granero», grité, sin tiempo para pensar. Era el único lugar seguro posible aquí. Corrí más rápido que nunca hacia esas puertas, como si fueran la entrada al paraíso mismo. Sin disminuir la velocidad, corrí hacia el edificio, tratando de cerrar de golpe una de las puertas detrás de mí.
Dmitri agarró la otra. Con la criatura a solo unos segundos de distancia, comenzaron a cerrarse. El pequeño cuerpo de Pilip presionó contra mi pierna mientras avanzaba, usando su escasa fuerza para ayudarme. La puerta era extremadamente pesada y difícil de mover. El edificio en sí parecía tener 6 o 7 pisos de altura, y las puertas del granero casi un tercio de esa altura. Con un crujido torturado, se cerraron de golpe. Un suspiro después, algo pesado golpeó contra el otro tamaño, como si hubiera sido golpeado por un ariete. Pero la puerta resistió. Rápidamente, Dmitri y yo agarramos una gran tabla apoyada contra la pared y la metimos en los soportes a ambos lados de la puerta, cerrándola desde adentro. Noté lo fresco y oscuro que estaba el lugar, como si hubiera entrado en una cueva. Me di la vuelta y contemplé por primera vez el interior de la granja viviente. En ese momento, tuve que reprimir un grito que se me escapó de la garganta. Cientos de mujeres prisioneras se alineaban a ambos lados del granero. Estaban apiladas una sobre otra como si fueran celdas de prisión. Vestían harapos sucios y manchados de sangre y la mayoría nos miraba en silencio con ojos muertos y atormentados. Noté que la mayoría tenían entre 20 y 30 años, pero sus ojos parecían tener siglos de antigüedad. A lo largo de la pared del fondo, un cerdo enorme se alineaba en la pared, en una posición similar a la de Jesús en la cruz. Era tan alto como el granero. Tenía una docena de ojos adicionales en la cara, distribuidos por todas sus mejillas y su frente. Desde lo alto de su cabeza, vi filamentos blancos que se elevaban hacia el campanario. Sus numerosos ojos de color rojo sangre se centraron en nosotros, inmóviles como la muerte. «Bienvenido», susurró. «Bienvenido». Sus extremidades estaban encadenadas a la pared. Enormes eslabones oxidados se entrelazaban alrededor de su cuerpo, impidiendo que el señor «Bienvenido» se moviera. «Anna», gritó Dmitri, mirando frenéticamente a su alrededor. No había nadie más allí, que yo pudiera ver, excepto el señor Welcome y todos los rehenes. «Anna, ¿dónde estás?» «No grites», dijo Pilip con una voz débil y ahogada por el miedo. «Por favor, no grites», pero ya era demasiado tarde. Cuando las últimas palabras de Dmitri se desvanecieron, las trampillas empotradas en el piso negro del granero se abrieron de golpe. Decenas de osos mutantes y criaturas parecidas a cerdos salieron sigilosamente, escrutándonos con sus ojos depredadores, hambrientos y furiosos. «Mierda», gritó Dmitri, corriendo hacia la puerta que estaba a mi lado. Frenéticamente, los tres levantamos la tabla y la dejamos caer al suelo con un estrépito. Mientras los silbidos y los gruñidos estallaban a nuestro alrededor y los depredadores avanzaban sigilosamente hacia nosotros en un semicírculo, la puerta del granero se abrió de golpe. Ya era de noche y la oscuridad se acercaba sigilosamente como una cortina descendente. No nos esperaban criaturas porcinas al otro lado, pero algo peor parecía estar surgiendo del bosque. Vi serpientes del color de la sangre coagulada deslizándose por delante. Cada una de ellas era del tamaño de un camión con remolque, pero hacían muy poco ruido. De vez en cuando, algún silbido se abría paso por el aire, pero cazaban en silencio. Mientras me encontraba en el campo frente al granero, una tierra de nadie de proporciones infernales, la certeza de la muerte se apoderó de mi corazón como si fueran unas manos esqueléticas que me agarraran. Miré al niño con tristeza. Me dirigió una leve sonrisa, aunque sus ojos reflejaban terror. «Creo que estamos jodidos», susurró Dmitri a mi lado. Me limité a asentir. Pero en ese momento recordé las reglas y se me ocurrió una idea. «No te muevas», dije. «Ni siquiera respires». Pilip y Dmitri me miraron con extrañeza, luego sus ojos me reconocieron. Dmitri solo asintió y luego todos jugamos a la estatua. Los depredadores del granero ya estaban a solo 10 metros detrás de nosotros, agazapados y cazándonos como un gato a un ratón. Sin embargo, las serpientes también se acercaban, sus ojos negros y rasgados brillaban con una frialdad reptil. Cuando los osos y cerdos mutantes se inclinaron para abalanzarse sobre mí, cerré los ojos, esperando lo inevitable. Sentí una repentina ráfaga de aire a mi alrededor. Las serpientes revolotearon hacia adelante como un borrón, con sus enormes mandíbulas desencajadas. Dos colmillos se desplegaron como navajas automáticas, colmillos lo suficientemente grandes como para atravesar un coche de policía. Gotas de veneno transparente cayeron perezosamente de los extremos. Mantuve los ojos cerrados, con miedo incluso de respirar o parpadear, mientras escuchaba los sonidos de carne desgarrada y animales que gritaban a mi alrededor. Después de unos 30 segundos de esto, todo quedó en un silencio sepulcral.
No sé cuánto tiempo estuvimos allí como estatuas, pero al final alguien me tocó el hombro. Abrí los ojos sin poder creerlo. Dmitri me miraba fijamente. Se han ido todos, susurró. Todos, excepto el señor Welcome. Es ahora o nunca. Asentí y, juntos, entramos en la granja. Las trampillas seguían abiertas. Se oían sollozos muy débiles que provenían de debajo del edificio. Dmitri tenía miedo de hacer ruido. Los tres bajamos juntos a investigar. Encontramos un sótano oscuro cubierto de heno. Las paredes estaban cubiertas de instrumentos de tortura, doncellas de hierro, toros de bronce, cruces y todo un universo de látigos, sierras, amoladoras, tenazas, alambre de púas y otras herramientas del oficio manchadas de sangre. En un rincón, vimos a Ana, con las manos atadas a la pared. Más cuerdas le ataban los pies y las piernas. Corrimos hacia adelante. Cuando Ana vio a Dmitri, se desplomó en un manojo de nervios. «Oh, Dios mío, has venido. Por favor, sácame de aquí, ahora mismo», susurró. «Ya vienen. El ritual comenzará pronto». Sin decir palabra, empezamos a cortar las cuerdas y la liberamos rápidamente. «Tenemos que hacer el menor ruido posible», le dije a Ana. «Podemos salir todos de aquí. Vámonos». Mientras ascendíamos desde el sótano hasta el piso principal de la granja habitable, la voz metálica y repetitiva del señor Welcome seguía repitiendo el mismo mantra demente. «Bienvenidos», decía. «Bienvenidos». Sin embargo, cuando los cuatro estuvimos juntos, todo cambió. «Bienvenidos, ladrones», susurró, y su voz se volvió más grave y se convirtió en un gorgoteo demoníaco. «Ese es mi criador. Tendrán que averiguar qué les pasa a los ladrones». Solo podía imaginar todas esas herramientas manchadas de sangre en el sótano y me estremecí. El señor Welcome inhaló profundamente y su enorme y carnoso cuerpo se hinchó. Con un rugido depredador, arrancó las cadenas de la pared del edificio viviente. Pus anaranjado y sangre oscura y coagulada gotearon de los agujeros. El granero respiró más rápido y más profundamente, las paredes rotas vibraron y brillaron mientras nueva vida y dolor fluían hacia ellas. El señor Welcome empezó a avanzar hacia nosotros como un monstruo gigante, caminando sobre dos piernas como una especie de dios cerdo. Sus numerosos ojos sin párpados no apartaban la mirada de nosotros en ningún momento. Los nervios ópticos desgastados que conducían al campanario se rompieron con un sonido parecido al de unas gomas elásticas al romperse. Dmitri me miró con una gran tristeza en sus ojos. «Vete», susurró. «Lo distraeré. Solo lleva a Ana a casa, pase lo que pase». Antes de que pudiera responder, corrió hacia la abominación, con el pequeño e inútil cuchillo levantado en una mano. El señor Welcome lo vio venir. Intentó golpear a Dmitri con una pezuña afilada y negra, pero Dmitri se agachó y corrió hacia él. Lanzó un grito de guerra y comenzó a apuñalar al monstruo en la parte posterior de la pierna, lo que probablemente le dolió tanto como un palillo de dientes. Pero sirvió como distracción. Esta vez, el señor Welcome giró todo su cuerpo y se apoyó en las cuatro patas para lidiar con esta molestia. Utilizó su enorme hocico para golpear con fuerza a Dmitri, que salió volando por el granero. Se estrelló contra la pared con un ruido sordo que le rompió los huesos. La piel de Dmitri comenzó a ennegrecerse de inmediato, como si lo estuvieran quemando vivo. Sus ojos se derritieron de su rostro mientras gritaba, arañando las áreas moribundas de tejido necrótico que se extendían por su cuerpo. En unos pocos segundos, sus gritos se desvanecieron en gemidos agonizantes. Trató de arrastrarse hacia nosotros mientras moría. «¡Corre!», grité, agarrando la mano de Ana y obligándola a correr a mi lado. Philip ya estaba un paso por delante de nosotros, tratando frenéticamente de alcanzar el refugio del bosque. Escuché el suelo temblar detrás de mí mientras el señor Welcome se acercaba, moviéndose mucho más rápido de lo que jamás podríamos esperar ir. Sabía que nunca lo lograríamos. «Sigan adelante, pase lo que pase», grité a Philip y Ana. Siguieron corriendo, el instinto animal de supervivencia ahora era lo más importante en sus mentes. Tuve que reprimir el mío. Me volví para enfrentar a la criatura, el malvado dios cerdo conocido como el señor Welcome. En retrospectiva, no sé si Dios o algún poder divino intercedió, pero el gas pimienta para osos probablemente fue uno de los pocos elementos que podrían habernos salvado en ese momento. El señor Welcome tenía muchos ojos y ahora que corría a cuatro patas, su cara estaba al alcance. Mientras mi corazón palpitaba salvajemente, levanté el gas pimienta para osos y rocié sus 12 ojos.
No disminuyó la velocidad y tuve que saltar a un lado para evitar que me pisoteara. El aire pasó zumbando a mi lado como si hubiera pasado un vagón de metro. Pero un momento después, el señor Welcome lanzó un rugido, y no de rabia y hambre, sino de dolor e incertidumbre. Cegado, el señor Welcome empezó a correr frenéticamente en círculos, derribando enormes hileras de árboles. El estruendo ensordecedor que producía mientras destrozaba el bosque se estrelló contra el paisaje circundante. Sin dudarlo un momento, me di la vuelta para seguir a Pilipiana de vuelta al coche. Le contamos a la policía lo del granero y todos los rehenes, pero afirmaron que no pudieron encontrarlo y nunca más supimos nada al respecto. Al recordar la experiencia, ahora entiendo por qué Chernóbil es una zona restringida, y no es solo por la radiactividad. Después de todo, hay cosas que se esconden bajo la superficie, cosas que crecen en lugares oscuros y podridos donde nadie puede mirar.